El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador califica de calumnias los reportajes que aseguran que el cártel de Sinaloa financió su campaña a la presidencia en 2006. Este martes fueron publicados varios artículos de investigación, casi simultáneamente en diferentes medios internacionales, entre ellos Deutsche Welle, en los que se afirma que agentes de la DEA, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, tendrían pruebas de que dicho cártel habría entregado entre 2 y 4 millones de dólares a miembros de la primera campaña presidencial de AMLO. Sin embargo, la investigación de la DEA no aclara si López Obrador sabía o no de esas supuestas donaciones del narcotráfico. AMLO descalifica los señalamientos, asegura que este tipo de artículos se publican debido a los procesos electorales en México y Estados Unidos de este 2024. Tiene que decir la DEA, ¿sí? Si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas, pero no la DEA, el Departamento de Estado. No denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. Hablemos un poco más de esas investigaciones. AMLO califica de calumnia y falsas esas informaciones en las que se revela que agentes antidrogas estadounidenses tenían evidencias sustanciales de que el cártel de Sinaloa había canalizado millones de dólares a su campaña presidencial en 2006. La columnista de Deutsche Welle, periodista y escritora Anabel Hernández, ha investigado mucho en estos últimos años y tuvo la primicia de la historia publicando su reportaje aquí en Deutsche Welle. Bienvenida, Anabel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Anabel, te refieres en tu reportaje a la investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía de Nueva York y la Agencia Antidrogas, DEA, hasta ahora secreta. ¿Por qué secreta hasta ahora y por qué sacas tú a la luz tus revelaciones justo ahora? Bueno, número uno, yo pienso que realmente el gobierno de Estados Unidos lo último que hubiera querido es que esta información saliera a la luz. Ellos hicieron esta investigación en 2010 y 2011 de manera muy sigilosa. Después, por diferentes razones, principalmente políticas, decidieron cerrar el caso allí en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, yo llegué a esta historia como parte de una investigación de largo aliento que comienza en el 2019, investigando al presidente de la República y a diferentes miembros muy cercanos a su partido político que pues tienen algunas conexiones con el cártel de Sinaloa en particular. Y es ahí, arrancando esta investigación, que en el 2020 tengo conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos había indagado esta situación de lo que había sucedido en la campaña presidencial del 2006. Y es ahí cuando me pongo a buscar más información sobre esta indagatoria. Tengo algunos detalles sobre esto. Conocí, dijéramos, lo que es lo que habían encontrado, que había habido este financiamiento por parte del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador a través de dos personajes principales muy cercanos al presidente de la República, Nicolás Mollinedo, que era su chofer, su sombra, su hombre de mayor confianza, y otro sujeto que se llama Mauricio Soto Caballero, que había trabajado también con Andrés Manuel en las jefaturas de gobierno del Distrito Federal y después también había colaborado en la campaña presidencial de 2006. Y yo me tardé en publicar, ¿por qué estoy publicando ahora? Pues porque me tardé muchísimo en ir investigando, no solo tener acceso al documento de la investigación, de la matriz, de la investigación de la Fiscalía en Nueva York. Esto era una parte, para mí era una parte. Pero yo lo que quería saber como periodista es si lo que venía en ese documento tenía sustancia, era verdad. Y yo lo que pude hacer es confirmar a través de fuentes diferentes que era verdad. Vamos a ver, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para entender un poco toda esta historia, comprobó que ese dinero fue entregado por el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, a miembros del equipo de campaña de AMLO, ya nombras tú uno, durante ese proceso electoral de 2006, a nombre del cártel de Sinaloa. El reto en el caso de Estados Unidos no solo fue superar obstáculos políticos, sino encontrar a testigos que corroborasen la información. ¿Quiénes son tus testigos?
Bueno, en el caso del gobierno de Estados Unidos, uno de sus testigos era un integrante del cártel de Sinaloa que había estado presente en esas reuniones entre el cártel y gente cercana a Andrés Manuel López Obrador para fraguar este financiamiento. Después, la fiscalía encuentra al testigo clave realmente, pues porque si imaginemos un narcotraficante, pues podemos intuir que puede decir bastantes cosas pues que pueden ser no ciertas. No siempre tiene que ser cierto lo que diga un criminal, por supuesto. ¿Qué hace la fiscalía? Encuentra un testigo clave que era Mauricio Soto Caballero. Mauricio Soto Caballero, quien fue parte de toda esta entramada, trabajó con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, trabajó en la campaña del 2006. Él es quien confiesa directamente ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que efectivamente esa historia del financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña había sido verdad, que él mismo había recibido de 2 a 4 millones de dólares en una residencia ubicada en Polanco, por eso el operativo se llama Operación Polanco, y que Nicolás Molinero, el hombre más cercano al presidente en aquel momento, era prácticamente su sombra, también estaba involucrado en esta triangulación. Yo lo Anabel, que hice es... explícame una cosa. ¿Cómo te explicas que Sotocaballeros sea actualmente integrante del Congreso Nacional de Morena con todo lo que confesó ante la Fiscalía? Ese es el tema. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas. Cuando Andrés Manuel se enoja, cuando dice que son calumnias, bueno, yo creo que más que enojarse y reclamar al gobierno de Estados Unidos, pues primero tendría que llamar a cuentas a ese integrante de su partido, un hombre que trabajó en su campaña en el 2006, 2012 y 2018, y que lo llame, lo presente en una conferencia mañanera y que el señor Mauricio platique por qué confesó lo que confesó en la Fiscalía de Nueva York, incluso por qué grabó de manera oculta conversaciones con Nico, el chofer de Andrés Manuel, para poder meterlo en la trampa, por llamarlo de alguna manera, y registrar que él también tenía conocimiento y que había sido parte de ese financiamiento. Es Mauricio Soto Caballero a quien el presidente primero debería de cuestionar. En esas investigaciones y el artículo de ProPublica se reconoce que no es posible establecer si López Obrador sabía del presunto financiamiento ilícito o no. Por lo que me estás contando, no estás muy de acuerdo con esto. Bueno, yo ignoro realmente hasta dónde habrá llegado el compañero muy prestigiado de ProPublica en su investigación. Yo puedo hablar únicamente de lo que yo he investigado. Y lo que te puedo decir es que la investigación que hizo la Fiscalía, ahí habían también tenido información de que había habido una llamada, supuestamente una llamada, es parte de lo que indagaron, es parte que lo descubrieron, una llamada entre López Obrador y la Barbie en un evento de campaña de Andrés Manuel López Obrador realizado en Coahuila en junio de 2006, donde le habría agradecido el financiamiento y donde le habría pedido que, por favor, nada más si él llegaba al poder, iba a pedir la ayuda del cártel de Sinaloa para pacificar al país. Eso es algo que está en la investigación de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York. Ignoro por qué el colega no lo menciona, no sé si no lo conoció, etcétera, etcétera, esta información. Pero además de eso, lo que yo sí pude saber a través de mi propia investigación, más allá de lo de la Fiscalía, con testigos directos de los hechos, tanto del cártel de Sinaloa como del equipo de Andrés Manuel López Obrador, que participó en las reuniones, personas que yo hablé directamente, con quienes dialogué, con quienes hice diferentes preguntas en diferentes ocasiones, bueno, ellos me confirmaron que sí había existido el financiamiento y que López Obrador sí lo sabía. ¿Me puedes brevemente decir un poco más sobre esas personas? Sí, se trata, no puedo decir los nombres, por supuesto, por cuestiones de seguridad para esas personas. Se tratan de al menos un hombre muy cercano, uno de los operativos más cercanos a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Yo le hice diversas entrevistas sobre este tema, algunas las tengo registradas, tengo los audios, en el 2021. Y después pude hablar con un integrante del equipo de López Obrador,
en el 2022. Tuve diferentes reuniones con él. Uno de los que estuvo presente en una de estas reuniones llevadas a cabo entre el cártel, enviados del cártel de Sinaloa, con Mauricio Soto Caballero y otros integrantes cercanos al equipo de campaña, y que me ratificó que efectivamente había existido ese financiamiento y que Andrés Manuel López Obrador lo sabía. Y después, hace muy poco tiempo, tuve la oportunidad de confirmar con un alto mando del cártel de Sinaloa que me confirmó exactamente esto. Esto es lo que me permite finalmente publicar lo que he publicado en la Deutsche Welle, más allá de la indagatoria que hizo el gobierno de Estados Unidos. Anabel, lamentablemente lo tenemos que dejar ahí, pero muchísimas gracias por todo esto. Creo que será un tema que nos seguirá ocupando. Anabel Hernández, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.